Muy bien, ya estamos en vivo y en directo aquí en Puntos de Vista, 16 horas con 30 minutos, poquito después, para comenzar a hablar de lo que hemos considerado un tema importante aquí en nuestra zona. Hoy fue el primer día laboral de cuarentena, porque habíamos tenido cuarentena los fines de semana, pero hoy ya formalmente el primer día laboral y queremos arrojar luz sobre la movilidad de las personas. Me acompañan Sara Cepeda, ella es de la Cámara de Comercio Detallista de Concepción. Sara, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, y también está Carolina Rojas, ella es de la Universidad de Concepción, del CEDEUS de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Carolina? Gusto saludarle también. Hola, gusto de saludarlo, gracias por la invitación. Y bueno, corrijo, de la Universidad Católica. Somos Universidad Católica y Universidad de Concepción. Muy bien, usted es de la Universidad Católica. El CEDEUS es de las ambas instituciones, usted es de la Universidad Católica. Ambas, sí. Muy bien. Pero somos todos amigos. Bien. Les habla Hugo Varela, periodista acá de TV Noticias. Queremos hablar sobre la movilidad de las personas. Yo sé que todavía es muy temprano para hacer un balance, eso me va a decir probablemente Carolina. Así que quiero que veamos algunas imágenes de la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para yo ir contándoles un poquito cómo está la movilidad en el centro. En la mañana pudimos constatar una disminución importante en la movilidad de personas. Calle Barros Arana, ambas son de Concepción, así que no hay problema que hable de las calles. Calle Barros Arana estaba muy vacía. Estamos viendo ahora calle Carrera con Rengo, tengo entendido. Ese lugar siempre está abarrotado de gente, esa es la verdad. Y no pasa en este minuto ni un solo vehículo. Allá al fondo veo que pasa un vehículo. Ahí pasa una moto. En fin, por lo tanto, en la práctica, yo sin tener estadísticas que lo comprueben o estudios, a simple vista, yo veo que hay una disminución importante en el flujo de personas. Desde ese punto de vista, la cuarentena que se ha decretado, por lo menos en una primera instancia, estaría funcionando. ¿Cuánto es la reducción de la movilidad? No lo sé, no tengo el dato. Me atrevo a sugerir al menos un 50%. Al menos un 50% porque es lo que veíamos, en comparación a lo que veíamos en días normales. Parto con usted, Carolina Rojas, del CEDEUS de la Universidad Católica. ¿Son buenas cifras o no, diría usted? Si se reduce un 50% de la movilidad en cuarentena, ¿son buenas cifras o debería ser mucho más, diría usted? Mira, si Concepción llegó a la medida de cuarentena total y disminución y restricción total del desplazamiento de los movimientos, es porque se requiere una reducción de un 70%, ya, más o menos, de la movilidad. Eso es lo que se requiere para las condiciones sanitarias y es lo que ha probado internacionalmente que ha dado efectividad para reducir los contagios. El tema es que Concepción llega un poco tardía a esta restricción de movilidad, estuvo mucho tiempo sin cuarentena y eso hace que muchas personas se autocuartenar, se podría decir, que son básicamente los que tienen la posibilidad de teletrabajar. Y en todo este periodo, Concepción lo que ha tenido es una baja entre un 20 y un 30%. Con esa estrategia 20 o 30% en la movilidad. Eso es sin de reducción de movilidad. Sí, pero sin cuarentena, solo con el llamado de atención de las autoridades y de nosotros los medios de comunicación o los científicos, ¿no es cierto? Sí. Y con teletrabajo, porque obviamente no hay colegio funcionando, no hay universidades funcionando, hay algunas empresas también que tienen la posibilidad de, entonces hay muchas personas que ya reducen su movilidad independiente si hayan hecho cuarentena o no. Ahora, lo que se ha demostrado entonces que con una reducción entre un 20 y un 30 no bajan los contagios, al contrario, comenzaron a subir. Sí. Y esto se debe mucho por el tema de movilidad donde se van relajando las medidas, ¿cierto? Tú ves que hay una especie de percepción, de autopercepción de seguridad. Si ya va pasando muchos meses, la tasa de contagio se estabiliza, uno ya va viendo que en Santiago, en otras ciudades se van relajando las medidas, entonces la persona dice, ¿por qué no aquí en Concepción? Y eso trajo un efecto contrario y ahora llegan a la medida de restricción completa. Entonces, aquí en el fondo es preguntarse cuándo tenía que haber sido la restricción, si tenía que haber sido al inicio, como fue acá en la capital,
o funcionó esta estrategia de dejarlo funcionar un tiempo con estas bajas de 20 a 30%, y ahora que se elevó, cortar definitivamente los movimientos para que lleguen a una reducción de un 70, por lo menos un 60%, para que bajen los contagios. Sí, me suenan, me resuenan más bien las palabras del ex ministro Mañalich, en términos de que la población debería ir poco a poco asimilando el tema de los contagios, vale decir, lo que llamó en su minuto aplanar la curva. Una cosa buena que ha tenido esto es que por lo menos los dos grandes centros urbanos no hicieron el pic al mismo tiempo. Primero fue Santiago, ellos tuvieron su pic, su colapso, los enfermos se vinieron para acá. Ahora nosotros estamos teniendo nuestro pic, nuestro colapso, y los enfermos se están yendo para allá. Habría sido muy, muy complejo que ambas centros urbanos hubiesen hecho el pic a la misma época, porque habría sido, la sensación que tengo es que habría muerto mucha más gente. Claro, hay que recordar que Concepción fue un lugar donde llegaron muchos pacientes, sí, de la capital, cuando aquí ya estaba todo colapsado. Concepción sirvió como de oxígeno, sí, y ahora está pasando lo contrario. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista como estrategia dinámica y geográfica, tiene sentido. Ahora, todo depende del punto de vista cómo lo analizamos. Si lo analizamos desde el punto de vista de la movilidad de las personas, de darle mayor capacidad al sistema hospitalario, han sido buenas decisiones. Si lo miramos más bien de contener la pandemia y de frenarla y ser más estrictos con eso, claramente esa decisión tiene un costo. O sea, por una u otra ciudad van a haber personas contagiadas que se pueden agravar, y esto también implica muertes muertes de muchas personas, lo cual es bastante triste. Pero en el fondo esta pandemia también han estado, ¿cierto?, probando estrategias, sí, y definitivamente tenemos que irnos adaptando a estas condiciones. Claro, ha sido mucho ensayo-error, si no recordar, por ejemplo, el carnet COVID y otras cosas que pasaron la mejor vida. Nos acompaña también, como lo dije al inicio, ella Sara Cepeda, de la Cámara del Comercio Detallista de Concepción, de los locales del centro de Concepción, que son el lado B de esta cuarentena. Como decía muy bien el intendente, creo yo que se acertó en eso. La cuarentena es una buena medida, pero una muy mala noticia. ¿Mala noticia para quién? Bueno, para los trabajadores del comercio detallista. Sara, ¿cómo está? Gusto saludarle. Sé que usted no está acá, entiendo que está en otro punto, pero se habrá enterado que Concepción, bueno, cerró prácticamente todo, salvo locales comerciales donde venden comida, digamos, farmacia y servicentro y ese tipo de cosas, pero el resto está todo cerrado. Sí, bueno, exactamente. Yo hoy día en la mañana estuve acá en el centro, y efectivamente se vio mucha menor movilidad, mucha menor locomoción, ¿no es cierto? Mucha menos gente circulando por el centro de Concepción. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros llamamos también a respetar la cuarentena, a respetar que todos los locales cerraran, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, tener todo cerrado para impedir que la gente, ¿no es cierto?, se tiente en sacar malos, se tiente, ¿no es cierto?, en ir al centro a comprar cosas que no son necesarias, ¿ah? Sin embargo, hoy día en la mañana nos encontramos con algunos locales, ¿no es cierto?, que son más de la línea retail, ¿no es cierto?, que estaban abiertos, pero muy rápidamente, ¿no es cierto?, fueron cerrados, ¿ah? Porque como si bien primera vez que nos vamos a cuarentena, también es algo nuevo, ¿ah? Es algo nuevo para el comercio, y no estaban muy claras qué locales podían abrir y quiénes no podían abrir, ¿ah? Como estamos muy decaídos económicamente, todos quieren abrir, ¿ah? O sea, todos querían sobrepasar, ¿no es cierto?, o pasar este fin de mes de agosto y lograr poder haber trabajado, ¿no es cierto?, algunos días del mes de septiembre, que es lo que vemos ahora que no va a poder hacer así, es lo que tenemos que aceptar, ¿ah? Y tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto?, y tenemos que trabajar para que esta medida se cumpla, en el sentido que todo el comercio tiene que estar cerrado. Así como el Día de la Madre, el Día del Padre, septiembre, también imagino yo era una buena fecha para el comercio detallista, ¿no, Sara? Exacto, dentro de las fechas peak de venta del año, ¿no es cierto?, es septiembre, ¿ah?
bueno, lamentablemente no lo vamos a poder trabajar previo a las fiestas, ¿no es cierto?, de septiembre, pero tenemos que hacerlo porque en sí la única forma de poder bajar los niveles de contagio. Lo único que estamos pidiendo nosotros es que exista una fiscalización severa, ¿no es cierto?, en el sentido de que la gente que se vea circular en el centro, ¿no es cierto?, sea gente que ande trabajando, ¿no es cierto?, en empresas esenciales y que no anden paseando o que no hagan mal uso también de su salvoconducto. Sí, porque hoy día ya tuvimos la noticia de personas detenidas por uso de salvoconducto fraudulento. No sé qué habrá pasado, cuál fue la técnica, pero estaban ahí falsificando salvoconducto y detuvieron una persona. Señora Sara, ¿cuánto puede soportar el comercio detallista de Concepción cerrado, completamente cerrado, sin entrar en una crisis ya muchísimo más seria? Mire, nosotros estamos en una crisis bien seria ya, porque realmente el nivel de locales que tenemos cerrados a la fecha ya van sobre los 200 locales, es una cifra muy grande porque estamos hablando de locales pequeños y estamos hablando que prácticamente de extenderse esta cuarentena por más de 20 días, un mes, tendríamos entre un 10 y un 15 locales más cerrados, ¿ya? Si bien hemos tenido algunas ayudas, ¿no es cierto?, no han sido las suficientes para poder solventar esta pandemia. Pues tenemos una pandemia tanto sanitaria, pero también tenemos una pandemia económica, y esta pandemia económica la estamos conllevando nosotros. Sí, leí, Carolina, leí un estudio, no sé si tú lo conoces, seguramente sí, y si no yo te lo cuento, de la Universidad de Stanford, que trabajó distinto con la Universidad de Chile o alguna universidad acá en Chile, que daba cuenta de que si la movilidad disminuye en un 10%, los contagios se reducen de un 15 o 25%. ¿Son cifras reales esas o no? Mira, no conozco el estudio en particular, pero hace que Chile no lo podemos comparar con contextos internacionales, de de otros movilidad países. de países más desarrollados, claro. Hay que pensar que estamos insertos en Latinoamérica, tenemos otras ciertas costumbres, solemos comprar en los centros de las ciudades, también solemos comprar en los almacenes, tampoco somos muy respetuosos de las normas restrictivas en los movimientos, entonces hay otros patrones culturales y también hay muchas restricciones de base, como son el acceso a los servicios. O sea, hay personas que por más que les pongan cuarentena y restricciones, no tienen un supermercado cerca, no pueden acceder a compras online. Por ejemplo, ahora estamos en el famoso Cyber Day, donde aumentan mucho las compras, pero la realidad, sobre todo de las regiones, es que muchas personas antes de la pandemia, ¿cierto?, ni siquiera tenían la cuenta RUT o no tenían una tarjeta. Son cosas que se han ido subsanando ahora, que parecían como poco relevantes y son súper relevantes, porque el hecho de que te paguen una cuenta, tu pensión, en un banco, a que te lo paguen en tu cuenta, hace la diferencia, o ir a hacer un trámite. Entonces, todas estas como decisiones que en el fondo son más de países desarrollados y que obviamente había que tomarlas porque había que enfrentar, ¿cierto?, esta pandemia y se tienen que hacer las cuarentenas, eso nadie lo discute, pero también al momento de hacer las cuarentenas hay que ver estos temas estructurales de base, donde simplemente hay personas que las van a asumir muy bien, sobre todo los que pueden teletrabajar y que tienen condiciones de ingresos, créditos, tarjetas para poder comprar todo lo que quieran y les llegue a la casa. Y otros que tienen que ir a cobrar una pensión, que no pueden comprar con tarjetas, que no pueden recibir alimentos online, que tienen precariedad también en sus barrios. Entonces, ahí está esta discrepancia, ¿cierto? Esta separación entre lo que es bueno a nivel global, nacional, y cómo llevarlo, aterrizarlo a la realidad local. Yo me acuerdo que los primeros días en Concepción, cuando decretaron los cordones sanitarios, prohibieron los recorridos de transporte público, sabiendo que hay muchas personas que van a depender del transporte público. Entonces, el gran desafío para nosotros y para enfrentar estas crisis es cómo vamos sopesando, ¿cierto?, esas desigualdades estructurales, avanzando en mejorarlas para poder ir enfrentando la crisis, porque no podemos, obviamente no podemos estar encerrados 6 meses todos, pero tampoco podemos estar todos en la calle haciendo la vida como si no hubiese esta enfermedad. Sí,
¿Cuánto tiempo perdimos en los cordones sanitarios, por Dios? Pues está ya más o menos claro que los cordones sanitarios no sirvieron para nada. Sara, ¿qué crees tú? Exactamente. Mira, realmente los cordones sanitarios no fueron muy efectivos. Nosotros, en cuanto a la movilidad que vimos en el centro previo, ¿no es cierto?, a decretar la cuarentena, prácticamente no se notó mucho la diferencia. Fue lo mismo, O sea, exactamente lo mismo. exactamente la misma cantidad de gente que andaba, ¿ah? Y igual era más complejo, pero en sí no sirvieron mucho, ¿ah? Ahora el tema de la cuarentena, igual yo vi en la mañana un poco de movilización, los buses no venían con mucha gente, si bien no podemos parar la movilización, eso es imposible, ¿no es cierto? También encarecería el costo, como decía Carolina, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que velar más que nada, ¿no es cierto?, porque todo esto se cumpla bueno, ya no sé, si no se decretó antes, se decretó en estos momentos, lo único que podemos hacer es cumplir y tratar de que esto funcione y que podamos aliviar esta situación lo más rápido posible, ¿ah? De tener muchos días más cerrados, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que va a pasar en Concepción, sobre todo en Concepción Centro, que hemos sido tan golpeados, ¿no es cierto? Estábamos sacando la cuenta, vamos a ser un año que hemos estado frente a diferentes situaciones y empezamos con el estallido social, ahora la pandemia. Entonces no estamos bien preparados para poder seguir solventando más pérdidas, ¿ah? Porque en sí tienen que considerar, por ejemplo, ahora mismo en sí nuestros asociados estaban muy complicados porque justo coincidió con fin de mes. El fin de mes es una fecha que teníamos mucha recarga financiera, hasta los pagos de sueldo, los pagos de arriendo. Entonces había mucha dificultad y mucha angustia, porque el no saber qué hacer y no saber cuánto tiempo se va a prolongar esto es realmente angustioso. Claro, necesitamos... A ver, yo creo que es súper bueno decretar la cuarentena en términos de la efectividad de la pandemia, pero es súper malo si tenemos precariedad laboral o tenemos problemas como lo que acaba de señalar Sara Cepeda. Nosotros le podemos decir a la gente, quédese en la casa, pero tenemos que entregar las herramientas para que se queden en la casa efectivamente. Si no, no tiene ningún sentido. Voy contigo, Carolina, y la pérdida de efectividad de los cordones sanitarios, yo creo que está súper demostrado eso ya en términos estadísticos, claro, no bajaron los contagios. Pero quiero ir un poquito más allá. Se decretó ahora cuarentena para la comuna de Hualqui. Vale decir, todas las comunas que están ubicadas al norte del Biobío están en cuarentena. Hualqui, Chihuayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano y por el otro lado, por la Bahía Concepción, Penco y Tomé también. Pero las del sur, nada. Sin embargo, hay una evidente conexión entre las comunas del sur y del norte del Biobío. Y eso no sé cómo se puede salvar, digamos, porque la gente sigue cruzando el puente, ¿me entiendes, no? Claro, o sea, tú lo has dicho todo, o sea, mientras no se restrinja todo o no se vayan, ¿cierto?, equilibrando estos aspectos, hay medidas que con el tiempo probablemente vamos a ver que no tuvieron eficiencia, o sea, quizás retardaron algunos procesos, que probablemente eso es lo que vamos a ver, que se retardaron un poco la tasa de contagios, pero tampoco se evita que se propague el virus y en cambio genera cierto otras restricciones y otros problemas de conectividad. Mira, ahora estábamos recién viendo temas, por ejemplo, de la efectividad de los cordones sanitarios en calidad del aire. Uno tendería a pensar que una mayor restricción mejoraba la calidad del aire, lo vimos hace poquito en una reunión interna para Coronel y nos dimos cuenta que no hubo ningún efecto ambiental positivo, al contrario, incluso hay un leve aumento de la contaminación. Entonces, si después vamos mirando variable por variable, podemos ver si tuvo estos efectos, pero aparentemente la única que muestra reducción completa de la movilidad es la cuarentena. Y para eso, para hacer cuarentena, hay que solucionar problemas de base que tienen que ver con el ingreso y la capacidad, ¿cierto?, de las personas de poder adaptarse, sobre todo para comprar los servicios que necesitan o para adquirir estos servicios que necesitan durante al menos una cuarentena dura por lo menos 2 semanas. Sí, lo que pasa es que todos nos estamos jugando. O sea, nosotros, Sara Cepeda, todos los habitantes de la zona nos estamos jugando que sea una cuarentena corta y efectiva. Bien hechita, ¿no es cierto?, con poca gente transitando en las calles, el máximo de gente encerrada, haciendo un sacrificio, porque en el fondo es un sacrificio para los comerciantes, ¿no es cierto?
Entonces, ¿pero qué sacamos con decretar cuarentena en esta comuna y en la que está exactamente al lado? No, a eso voy. Entonces, San Pedro está demasiado cerca de Conce. San Pedro es una comuna dormitorio, la mayoría, no sé, el 80% de la gente de San Pedro trabaja en Conce. Entonces, ¿cómo resolver el tema de cómo entender la decisión de cuarentena? Es como cuarentena Hualpén, pero no Talcahuano. Si son una conurbación, entonces son una sola cosa. Entonces, mi temor es que después de todo este tiempo, digamos, nos bajen efectivamente de manera contundente en los contagios, nos esforcemos harto, suframos harto, pero no bajen los contagios y después el 18 no terminen la cuarentena porque, bueno, en fin, no sé. Es porque no se ha visto el aspecto desde lo funcional. Los territorios no solo están juntos por un tema geográfico o porque son vecinos, sino que también por relaciones funcionales. Y lamentablemente en la definición de cuarentena no se han visto las relaciones funcionales que hay, de ida y vuelta. Ya hay muchas personas que viven en una comuna, trabajan en otra. Muchas personas compran una comuna y viven en otra. Hay comunas que son más bien de segunda jerarquía, que son más bien residenciales, dormitorios, como Chiguayante y San Pedro, por ejemplo. Hay otras que tienen una jerarquía o un uso más bien rural, como puede ser Hualqui y Santa Juana. Claro. Y otras comunas que definitivamente son los centros que le dan vida al Concepción metropolitano, que son Talcahuano y Concepción. O sea, si Talcahuano y Concepción se cierran, el resto de las comunas pueden quedar bastante desabastecidas en muchas cosas, desde combustible hasta alimentos, por ejemplo. Y esa es la estructura funcional del territorio, no la estructura física. Entonces aquí se ha visto mucho que cada comuna fuese como un territorio que se puede autoabastecer. Y la verdad que eso no es real. Hay unos principios básicos en temas de geografía económica que son la autocontención. O sea, ¿cuánta de tu población la puedes contener con los servicios, con los trabajos que genera tu propia comuna? Y, por ejemplo, las únicas comunas que tienen niveles de autocontención altos son Concepción y Talcahuano. El resto, todos orbitan en función de estas dos. Entonces, esos aspectos que son más estructurales, de funciones, de cómo se conforma un área metropolitana aquí en Santiago, igual ha pasado. Si la primera cuarentena fue zona oriente y no había cuarentena en la zona poniente, cuando en realidad las relaciones funcionales no es que uno hace todo en su comuna, sobre todo menos las comunas que son más periféricas. Entonces, una lección que hay que llevarse de esto es que hay que entender también cómo funciona el territorio. O sea, las restricciones sanitarias no pueden ser solo en función de hasta aquí el límite, porque además en muchas comunas el límite puede ser una calle. Claro. ¿Cierto? Cruzar una calle y estoy en otra comuna. Sara, con usted ya voy empezando a despedirme en el programa. Bueno, toda crisis representa una oportunidad. Creo que hace un par de meses hablamos sobre este tema, pero claro, el comercio y los comerciantes tradicionales de Concepción, estoy pensando, no sé, los de la Galería Alessandri u otras de otras galerías más tradicionales de Concepción incluso, necesitan avanzar, necesitan adquirir nuevos conocimientos, necesitan adquirir nuevas tecnologías para ver la posibilidad de competir en un mercado que está cada vez más digitalizado. ¿Eso ha ido avanzando, Sara, dirías tú? Sí, bueno, de hecho estamos trabajando fuertemente con los asociados y también con cursos que está dando Sense. Hemos tenido reuniones con ellos para poder trabajar con cursos desde alfabetización digital, marketing digital, ¿no es cierto?, para que se puedan implementar los asociados, ¿no es cierto?, y puedan vender a través de líneas online. Lamentablemente nosotros no podemos competir con el gran retail, ¿no es cierto?, con las grandes tiendas. Claro. Y lo que más nos complica es que con la gente que ya está avanzando en esto, ¿no es cierto?, nos dicen que no alcanzan entre un 7 y un 10% de sus ventas. Entonces, con un 7 y un 10% de sus ventas no alcanzan, ¿no es cierto?, a pagar los arriendos, tampoco alcanzan a mantener sus trabajadores. Entonces, tampoco es como es una buena vía y tenemos que aprender a trabajar con esto. Pero tiene que ser complementado, ¿no es cierto?, con una venta presencial, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto?, tener los locales abiertos o tener, ¿no es cierto?, gente trabajando en el mismo local, y se perdería la esencia que es el comercio de Concepción.
Si bien, como te digo, ha tenido unas muy buenas acogidas estos cursos, la gente está trabajando en esto, esperamos que incentivarlo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos mucha gente mayor, Sí, que pues. son los que, la mayoría de la gente que es dueña de los locales en el Centro de Concepción son gente mayor, y que les ha costado, ¿no es cierto?, entrar a esta modernidad. Pero sí estamos trabajando con ellos fuertemente para que puedan entender que la única forma de poder, por lo menos pasar esta cuarentena, poder pasar, ¿no es cierto?, los meses que vienen, es trabajar en complemento, ¿no es cierto?, con una venta digital. Sí, decir que las grandes empresas, yo no sé si Carolina, supongo que sí, ustedes dos estarán de acuerdo conmigo, las grandes empresas tienen tremendas espaldas. Entonces a ellos pueden aguantar muchísimo más que un pequeño comerciante. Por eso reiteramos el llamado a los habitantes de la región del Biobío a que prefieran eventualmente aquellos pequeños comerciantes, aquellos que hacen esfuerzo, aquellos que dan una mejor atención incluso personal. Cuando uno va en las galerías lo atienden personalmente, uno va de repente a una gran tienda, no nos pesca nadie, entonces hay que preferir el comercio local, de verdad que sí. Ojalá Dios quiera el comercio local, Sara, salga fortalecido de esta crisis que estamos viviendo y hay que aguantar nomás. Hay que aguantar nomás, Sara, no queda otra, hay que aguantar nomás para que ojalá Dios quiera baje la cifra y esto sea corto y podamos después el 18 transitar por el centro de Concepción. Yo me muero por caminar por las galerías del centro de Concepción, comerme un helado tranquilito en la plaza y no se puede hacer todavía. Muy bien, quiero agradecer a Sara Cepeda de la Cámara de Comercio Detallista de Concepción y Carolina Rojas del CDU de la Universidad Católica. Muchas gracias a ambas por esta conversación muy entretenida, que estén muy bien. Gracias. De nada, gracias. Que estén bien. Ambos habitantes de nuestra zona que están fuera en este minuto, pero con quienes pudimos conectar vía Zoom para esta conversación con este punto de vista y así terminar la programación en vivo de nuestro canal. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana a las 12 al mediodía, si Dios quiere, en punto, con las últimas novedades de los avances y retrocesos de esta pandemia terrible que nos afecta. Muchas gracias, buenas tardes.